Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Facultad de Ciencias Médicas, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Asignatura Fisiología Humana 1, curso de verano, presenta Fisiología del Dolor. Alumnos integrantes: Hamilton Yagniel Muñiz Macís, Maricruz González III, María de los Ángeles Castellón Rivera, Wilmer Osvaldo Urbina Obando, Rolindo Danín Parrales Martínez, Marta Amanda Gudiel Mejía, Deisis Margarita Gago López. Docente encargado, Dr. Rubén Mendoza Parrales. Como objetivos tenemos diferenciar los componentes del dolor, caracterizar los receptores que participan en la transducción de la información nociceptiva, diferenciar en base a criterios morfofuncionales las vías de transducción de la información nociceptiva, describir los procesos de modulación de la información nociceptiva en los diferentes niveles de organización del sistema nervioso central. Como introducción tenemos que el dolor es el resultado de la interacción de una red compleja de mediadores y mecanismos presentes en diferentes localizaciones del sistema nervioso, que convierte un estímulo mecánico, químico, térmico en eléctrico, que se transmite al asta posterior de la médula espinal y centros supraespinales, y se procesa como una experiencia sensorial desagradable. Cabe recalcar que el organismo genera una respuesta biológica que incluye diversos eventos, ya sea protección y resolución. El dolor es quizás uno de los síntomas más comunes que se presenta en una enfermedad, además de ser vivido en cada paciente de manera diferente. El dolor es un problema tanto físico, psicológico y social que puede afectar el desenvolvimiento y conducta de un individuo. El dolor, desde el punto de vista fisiológico, posee componentes neurofisiológicos que son regulados por el sistema nervioso central para la obtención de una respuesta. La importancia biomédica es que en la clínica nos encontramos muy frecuentemente personas con tipos de dolor manifestados de distinta manera. Por eso hay que manejar lo esencial del dolor, ya que cualquier opción farmacológica para el paciente debe trabajar en la vía correcta del dolor y la estimulación correcta. Como médicos en proceso debemos de manejar los conocimientos acerca del dolor, como por ejemplo, cómo se produce, para poder así llegar a la raíz del mal o al diagnóstico. Cabe recalcar que el dolor está entrelazado con presión, estiramiento, ardor, calor, frío, que responden a estímulos específicos. Hola, comenzaremos abarcando un poco sobre lo que es el dolor. Es una experiencia sensorial, objetiva y emocional subjetiva. De hecho, muy subjetiva, desagradable y molesta que puede experimentar todo ser vivo que presente el sistema nervioso central. Está asociado con lesión tisular o se expresa como si ésta existiera. En la importancia del dolor tenemos tres fundamentales. Representa un mecanismo de defensa, representa una experiencia subjetiva, se acompaña de un elevado componente efectivo. Fisiológicamente la más importante es la capacidad de señalar al sistema nervioso que una zona del organismo está expuesta a una situación que puede provocar lesión, a lo que llamamos señal de alarma, y este desencadena un mecanismo que evita o elimina el daño y enfrenta el estrés. Componentes del dolor. En primera instancia es afectivo. Hace referencia a la aptitud psíquica ante el dolor, es decir, a la intensidad con la que se percibe. Perceptivo, referente a las características y su localización. Memorístico, experiencia grabada en memoria, es decir, reconoce dolencias ya antes experimentadas. Somatovisceral, respuesta refleja somática y autónoma. Ahora presentamos características un poco más detalladas de estos componentes. Perceptivo, permite localizar la fuente del dolor. Permite determinar las cualidades del dolor, si opresivo, quemante o urente. Se encuentra relacionado con el tracto neoespinotalámico. El afectivo depende de la personalidad, educación, cultura y grupo social. Responsable de la ansiedad, miedo, angustia y depresión. Determinado por la aptitud psíquica, es decir, el grado de sufrimiento, tolerancia e insistencia con que se percibe el dolor. Memorístico, conjunto de experiencias dolorosas experimentadas por el individuo. Refuerza la conducta del individuo y evita el trauma. Influye sobre el componente afectivo. Somatovisceral,
Origina reflejos somáticos que producen respuestas locales en el área lesionada, respuesta visceral mediada por el sistema nervioso autónomo. La clasificación del dolor, fijo o localizado y propagado. De manera propagada lo encontramos de dos tipos, irradiado y referido, por estímulos de inflamatorios, mecánicos, y ahora hablaremos un poco de fibromialgia, un síndrome común en el cual una persona presenta dolor prolongado en todo el cuerpo y sensibilidad articular, muscular, tendones y otros tejidos blandos relacionados con la fatiga, problemas de sueño, dolor de cabeza, depresión y ansiedad. En la imagen representada en la parte inferior del lado derecho, podemos observar los puntos del dolor de la fibromialgia. En general son 18 puntos musculares del dolor, con 11 de ellos se encuentra o se confirma la dolencia. Su diagnóstico tarda en promedio de 1 a 9 o de 2 a 7 años. La prevalencia de esta dolencia es de 2% en nuestro país y en 9 de cada 10 casos se registra en mujeres. A continuación hablaremos de 3 términos que son importantes en lo que es este tema de la fisiología del dolor. El primer término es analgesia. La analgesia es la ausencia de dolor sin pérdida simultánea de conciencia, es decir, la eliminación de la sensación de dolor mediante el bloqueo de las vías de transmisión del mismo. Otro concepto que vamos a tomar en cuenta es hiperalgesia. ¿Qué es hiperalgesia? Es la sensibilidad extrema al dolor. En palabras más sencillas, es una respuesta exagerada al dolor frente a un estímulo que en condiciones normales ya es doloroso. El último concepto es sobre el dolor referido. Sabemos que el dolor se puede clasificar de diferentes formas y el dolor referido es una de ellas. El dolor referido es aquel dolor percibido en un lugar diferente al del órgano o parte del cuerpo enfermo o lesionado. Un ejemplo de este es el dolor cardíaco, que este dolor se irradia a lo que es la parte interna del brazo izquierdo. Y entonces podemos decir que es un dolor referido. Hola, mi nombre es María Castellón. Quisiera empezar hablando sobre transducción nociceptiva. La transducción nociceptiva es el proceso a cargo de receptores nociceptivos y está basado en 2 teorías. La teoría de la intensidad y teoría de especificidad. La teoría de intensidad dice que todos los receptores sensoriales responden a estímulos intensos que sean capaces de inducir daño tisular y después transducir sensación de dolor. La teoría de la especificidad nos dice que los receptores sensoriales específicos se han especializado en la transducción de estímulos específicos. Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama principio de línea marcada. Podemos pasar a lo que es transmisión. El dolor se ha clasificado en 2 tipos fundamentales, que va a ser dolor rápido y dolor lento. Esto va a depender de la velocidad de la transmisión y esta velocidad va a depender de diversas características que lo veremos más adelante. La transmisión no es más que el paso de algo, y en este caso sería el paso del estímulo de una fibra a otra. Entonces, el dolor rápido se siente en cuestión de 0,1 segundos después de haber aplicado en el estímulo correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta pasado un mínimo de 1 segundo y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones hasta minutos. El dolor rápido también se describe con otros muchos nombres alternativos, como dolor intenso, dolor punzante, dolor agudo, dolor eléctrico. Esto se los digo por si lo encuentran de estos otros nombres en otras literaturas y pues así no se confundan. Este tipo de dolor se siente cuando se clava, por ejemplo, una aguja en la piel, cuando se corta con un cuchillo o cuando sufre una quemadura intensa. Percibe cuando la piel se ve sometida a una sacudida eléctrica. El dolor rápido y agudo se sienten en los tejidos más profundos del organismo. El dolor lento también se designa con muchos nombres, entre ellos dolor lenturente, sordo, pulsátil, nauseoso, dolor crónico.
Este tipo de dolor suele ir asociado a una destrucción tisular y tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado. Puede darse en la piel y casi también en cualquier tejido u órgano profundo. Podemos pasar a hablar sobre los receptores para el dolor y cómo estos son estimulados. Los receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres. Y esta imagen rosada que ustedes pueden observar en la parte de abajo nos representa que estos receptores para el dolor de la piel y de otros tejidos siempre son terminaciones que se encuentran extendidas por las capas superficiales de la piel, así como en ciertos tejidos internos, como en el periósteo, las paredes arteriales, las superficies articulares y la ósea y la tienda de la bóveda craneal. Y bueno, la mayor parte de los demás tejidos profundos no reciben más que terminaciones dispersas para el dolor. No obstante, cualquier daño tisular generalizado puede acumularse hasta originar el tipo de dolor sordo, crónico y lento en la mayoría de estas zonas. Esto va a responder a 3 estímulos diferentes: mecánico, térmico y químico. Sin embargo, lo que son las rápidas van a responder a lo que es mecánico y térmico, y el lento va a responder a lo que son mecánico, químico y térmico. Podemos nosotros observar que el nombre de algunos productos que excitan el dolor de tipo químico, como por ejemplo la bradicina, serotonina, la histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina y enzimas proteolíticas. Además tenemos las prostaglandinas y la sustancia P, que estas van a favorecer a la sensibilidad de las terminaciones por el dolor, pero no las activan directamente. Los compuestos químicos resultan especialmente importantes para estimular el tipo de dolor lento y molesto que ocurre después de una lesión tisular, que es lo que les mencionaba anteriormente, que el estímulo químico solamente va a estar en el dolor lento. Bueno, y continuando con la siguiente diapositiva, pues resulta que estas fibras nerviosas libres están conectadas a fibras a delta y de tipo C. Recordemos que el nociceptor son estas fibras nerviosas libres, no las confundamos con las fibras a las que están conectadas. Y esta A delta y tipo C tienen diversas características, que es lo que les mencionaba anteriormente, que va a determinar si el dolor, la transmisión sea rápida o sea lenta. Las células A delta tienen un diámetro pequeño y son mielínicas. Recordemos un poco sobre el hecho de que sean mielínicas o mielinizadas. Esta mielinizada hace posible que la transmisión de impulso eléctrico sea más rápido, con un modo saltatorio a través de cada vaina de mielina, y la transmisión, la velocidad, entonces va a ser más rápida, y es característico de esto que sean de 5 a 30 milisegundos. Y esta va a responder a estímulos mecánicos y térmicos. Como el ejemplo que les ponía anteriormente sobre el dolor rápido, el hecho de que se hinque con una aguja en la piel, o que éste responda a la quemadura, a una quemadura intensa, es posible, ya que esta está conectada a fibra entonces A delta. Y resulta también que esta fibra A delta segrega una sustancia llamada glutamato, y esta es segregado por la médula espinal. No dura más de unos pocos milisegundos, es inmediato, pero este no va a durar. Este es el tipo de neurotransmisor que va a predominar en lo que es la transmisión rápida. El cuadro anterior hay que estudiarlo bastante bien. Y tenemos la transmisión lenta o el dolor lento. En este va a ser característico las células de tipo C. Estas no van a estar mielínicas, por lo tanto la transmisión va a ser más lenta. Va a estar de 0,5 a 2 milisegundos, y este va a responder a estímulos químicos, mecánicos y térmicos, que también se los mencionaba anteriormente. En el dolor lento, el neurotransmisor principal va a ser la sustancia P. Estas células de tipo C son las que van a segregar esta sustancia P. Se libera con menor rapidez. Esta se va a ir acumulando su concentración durante segundos e incluso minutos.
Se ha propuesto que la sensación dolorosa doble que se percibe después de un pinchazo podría derivar en parte de la circunstancia de que el glutamato proporciona el componente que les corresponde la mayor rapidez, mientras que el de la sustancia P llega más rezagado, es decir, más lento. Con independencia de los detalles, aún sin conocer, pues parece claro que el glutamato es el neurotransmisor implicado más a fondo en enviar el dolor rápido hacia el sistema nervioso central, y que la sustancia P se ocupa en el dolor crónico. Sistema de analgesia endógena. El encéfalo posee una propiedad en sí mismo para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso. Diversas sustancias transmisoras participan en el sistema analgésico, especialmente la encefalina y la serotonina. La encefalina es liberada por los núcleos periventriculares y el área gris perisilviana, así como en el núcleo magno del RAFE. Dentro del sistema de analgesia endógena encontramos las sustancias opioides, las cuales son productos de degradación de 3 grandes moléculas proteicas, la propiomelaanocortina, proencefalina y la prodinorfina. Entre los más importantes de estos compuestos figuran la beta-endorfina, la metaencefalina, la leucoencefalina y la dinorfina. Las 2 encefalinas están presentes en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. En cambio, la beta-endorfina se encuentra en el hipotálamo y en la hipófisis. La dinorfina se encuentra básicamente en las mismas zonas que la encefalina, pero en una cantidad mucho menor. Es importante recalcar que tanto los opiáceos como la endorfina y la beta-endorfina inhiben la entrada del calcio al interior del botón sináptico, mientras que las encefalinas se encargan de la inhibición sináptica de fibras aferentes tipo C y A delta en la asta dorsal. Modulación de la información nociceptiva. Primeramente es necesario aclarar el término modulación, el cual viene siendo el proceso por el que la transmisión es atenuada en distintos niveles. Por lo tanto, podemos decir que el dolor es modulado vía tractos espinales nociceptivos ascendente y descendente. En cuanto a la modulación ascendente, esta tiene que ver con la médula espinal, en el cual participa un mecanismo conocido como control por esclusa. En este, al producirse un estímulo nociceptivo en la piel, simultáneo a un estímulo mecánico, se producirá cierta inhibición de la información nociceptiva a los centros superiores, reduciendo la sensación dolorosa. La modulación ascendente, aquí las fibras pequeñas A delta inhiben a las células de la barrera y mantienen abierta la compuerta, permitiendo la conducción de impulsos. La estimulación mecánica producirá impulsos predominantemente en la fibra A beta, lo que excita a las células de la barrera y cierra las compuertas para inhibir la transmisión hacia las células T. La fibra grande A beta se adapta mientras se mantenga la estimulación mecánica y finalmente predomina la actividad de las fibras pequeñas. De ahí que la compuerta se abre y aumenta la salida de información hacia las células T. En cuanto a la modulación descendente, encontramos opioides naturales que son neurotransmisores del sistema nervioso. Este se activa por retracción de fibras proyectadas hacia la sustancia gris periacueductal. Luego, las neuronas envían señales al núcleo magno del RAFE y del núcleo magno del RAFE salen señales descendentes de segundo orden por columnas dorsales medulares donde se localiza un complejo inhibidor del dolor. La modulación del dolor descendente o modulación supramedular consta de vías inhibitorias eferentes descendentes del tallo encefálico a la sustancia gelatinosa de Rolando del asta dorsal. Consta también de una vía opioide inhibidora descendente que libera endorfina y encefalina, las que actúan a nivel presináptico para hiperpolarizar las fibras nerviosas, con lo que se anula la corriente o potencial de acción para las siguientes sinapsis. La modulación descendente se da a 3 niveles. A nivel del mesencéfalo ocurre activación de la sustancia gris periacueductal y periventricular y se libera encefalina. Envían señales excitatorias a las neuronas del núcleo magno del RAFE del bulbo raquídeo y se libera serotonina.
Las neuronas del núcleo magno del RAFE envían señales a la sustancia gelatinosa de Rolando de médula espinal que contiene interneuronas inhibitorias que liberan encefalina. Estas interneuronas ejercen inhibición presináptica y postsináptica sobre las aferencias sensoriales nociceptivas, evitando que las terminaciones de estas liberen el neurotransmisor. La modulación descendente se da a nivel del tálamo. Contiene opioides naturales que son neurotransmisores del sistema nervioso. Se activa por retracción de fibras proyectadas hacia la sustancia gris periacueductal. Luego, las neuronas envían señales al núcleo magno del RAFE y de aquí salen señales descendentes de segundo orden por columnas dorsales medulares donde se localiza un complejo inhibidor del dolor. A este nivel, las señales analgésicas tienen capacidad de bloquear el dolor antes de ser transmitido al encéfalo, inhibiendo la liberación de sustancia P o sustancia gelatinosa de Rolando. Las sustancias analgésicas naturales por excelencia son la encefalina y serotonina. Las fibras nerviosas de núcleos periventriculares y región gris periacueductal secretan encefalina, al igual que las fibras del núcleo magno del RAF. Las fibras que nacen en el núcleo magno del RAF y terminan en astas dorsales medulares secretan serotonina. La serotonina induce que neuronas medulares locales liberen encefalinas. La encefalina a su vez producen inhibición pre y postsinápticas de fibras alfa, delta y C por bloqueo de canales de calcio en membrana presináptica. Como conclusión, la importancia fisiológica del dolor es que tiene un significado biológico de preservación de la integridad del individuo. Es el mecanismo de protección que aparece cada vez que hay una lesión presente o parcial en cualquier tejido del organismo, que es capaz de producir una reacción del sujeto para eliminar de manera oportuna el estímulo doloroso. Por estas razones instintivas, los estímulos de carácter doloroso son capaces de activar a todo el cerebro en su totalidad y poner en marcha potentes mecanismos que están encaminados a una reacción de huida, retiramiento, evitación y o búsqueda de ayuda para aliviarlo. Los receptores nocivos son las terminaciones nerviosas libres conectadas con fibras A delta y C, y otras serían la A beta, que llevan la información por la vía neoespinotalámica y paleoespinotalámica.